Bueno, es la canción madre, digamos, oficial, si se quiere, de este día, Thanksgiving, de Thanksgiving Day, el día de Thanksgiving, de dar gracias a Dios, y el tema es el tema oficial de Thanksgiving Song, se denomina, de Ben Rector, que es una canción que captura la esencia de la gratitud y la reflexión que suele acompañar a la celebración de Acción de Gracias. Este tema fue lanzado en el 2015 y rápidamente se convirtió en una de las canciones favoritas de los fans de este señor, Ben Rector, y especialmente durante la temporada de vacaciones. Hoy es el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Así que felicitamos a todos los ciudadanos de Estados Unidos y de aquellos países que celebran el Thanksgiving Day de manera muy especial, muy tradicional. Y esto se remonta, me parece, a 1621 más o menos. Ahí comenzó el Día de Acción de Gracias en el año 1621. Me va a corregir acá nuestro invitado. No sé si es esa la fecha exacta, pero... Y ahora, por ejemplo, ahí vemos imágenes de esos primeros Thanksgiving Day, y donde la gente de esas 13 colonias y antes, las que vivían ahí en Estados Unidos, daban gracias a Dios por sus cosechas y por todo lo que les brindó el año, para, a través de esos productos cosechados por ellos mismos, mantener a sus familias respectivas, la unidad también entre los indígenas y los colonos, indígenas de aquellas tierras y los colonos que empezaban a habitar esas tierras allá en el norte de nuestra América. Y tenemos imágenes actualizadas. Ahí está el desfile de Acción de Gracias de Macy's, famosa tienda Macy's, en este 2024, a lo largo de la ruta de 3,2 kilómetros de puntos de observación pública en el corazón de la ciudad de New York. Estas imágenes son en vivo, muestran en vivo lo que está pasando allá. Llovió mucho torrencialmente, así como acá también hoy a la mañana, a las 5 de la mañana, acá en Asunción, cayó un chubasco bastante fuerte, y eso también allá en New York, en la Gran Manzana, está mojando el ambiente. Pero se suele decir que la lluvia es benévola también. A mí me gustaría que siga lloviendo, ¿verdad? En lo particular. Y esas imágenes son del desfilar de el famoso y tradicional Thanksgiving Day, ahí de Macy's. El desfile comienza en la calle 77 Street West y el Central Park West de New York, y sigue hacia el sur por el Central Park West hasta Columbus Circle. Desde allí gira hacia el este por Central Park South y finalmente hacia el sur por la Sexta Avenida para culminar en Macy's Herald Square, allá en New York. Así que, bueno, ¿cómo te va, querido amigo? Theodore Stimson está con nosotros y es un invitado especialísimo. Le tuteamos también a él Teddy, pero Theodore Stimson es un hombre de pila, abogado, especialista en Derecho Internacional, Derecho Energético, Telecomunicaciones e Infraestructura. Y el aplauso para el querido Theodore Stimson. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctor? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Un placer estar con ustedes. Bueno, nosotros tenemos el gran placer. ¿Qué significa el
Thanksgiving Day. No sé si esa fecha que di es la correcta o no. Sí, 1621 creo que fue el primero. Bueno, significa, bueno, como dice el nombre, es una acción, es un agradecimiento en que se celebra al final del otoño, el cuarto jueves, o el último jueves, el último jueves de noviembre. El último jueves de noviembre. Y es una tradición que comienza con los primeros colonos que llegaron a una tierra desconocida y que se encontraron con una cultura desconocida, con los aborígenes, que no sabían si iban a sobrevivir, tenían mucha incertidumbre con respecto a su proyecto, que era político, era liberarse un poco, pelear por la libertad de religión, de organizarse, y no sabían con qué se iban a encontrar, si iban a fallecer, en aquel momento si iban a perecer, si iban a encontrarse con una cultura hostil o con otra población humana que les iba a aniquilar. Y bueno, sobrevivieron esos primeros años, el primer año, y con la ayuda de los aborígenes, y fue se encontraron con una tierra muy rica, en donde tuvieron, una naturaleza prodigiosa, en el sentido de que tuvieron estas calabazas tremendas, productos agrícolas. La ave corral que es tradicional del Thanksgiving es el pavo. El famoso pavo. El famoso pavo y vi que en las imágenes que pasó la fotografía de Abraham Lincoln, porque fue él el que inició la tradición presidencial de perdonarle al pavo de la Casa Blanca. Ah, sí. Entonces todos los años el presidente decide si va a sacrificar al pavo de la Casa Blanca o no. Si Ben Franklin hubiera logrado su cometido, el pavo sería el ave nacional de Estados Unidos, según le escribió a su hija en una carta. Para él, un águila tenía un mal carácter moral, entre comillas, y el pavo, por otra parte, era un ave más respetable. O sea que Abraham Lincoln fue el que apostó por el pavo. Sí, el que comenzó la tradición de perdonar o no al pavo. Al pavo. Al pavo. Y normalmente se le perdona. Y estuvieron bromeando. Ahí está todos los presidentes que pasaron, también Ronald Reagan, ahí está Bush, ahí está Clinton. ¿Y por qué se le perdona al pavo? ¿Qué tiene que ver el pavo acá? Y es parte del agradecimiento. Es parte del agradecimiento o sea, la ocasión es más que propicia. Sí, pero toda la festividad es como un símbolo de la vida, del agradecimiento a Dios, del agradecimiento a todo. O sea, no es solamente la cena del Día de Acción de Gracias, sino en esa cena se reúne la familia. Normalmente la familia americana, como es un país muy grande, a veces los hijos viven en otras ciudades, y entonces es una ocasión para reunirse y para agradecer todo el año. No es solamente, es para agradecer todo el año, pero es también un símbolo de la vida. El otoño hay un poema de Keats al otoño que describe esa estación como algo muy, muy especial, en el sentido de que es una prolongación, o sea, es la época de la cosecha, pero es también como una prolongación del verano, en el sentido de que los manzanos, las uvas, todos los productos de la estación que se van cosechando, continúa su proceso de maduración y de regalar al hombre, bueno, el vino, las carnes, todo eso. Es interesante. Pero es una transición y es una estación tanto de la vida y de la muerte, ¿verdad? Que forma parte del ciclo natural al que todos estamos expuestos. Entonces, está rodeado de una atmósfera muy, hasta espiritual, muy especial, el otoño en el norte, y bueno, la abundancia
y el prepararse para el invierno, que simboliza de cierta forma la muerte, ¿verdad? Después va a venir va a haber otra vez la primavera, la resurrección, pero es una parte muy especial del año que termina y que todo el mundo se prepara para el invierno y esperando la resurrección del año siguiente. O sea, es algo, probablemente viene, si bien la primera festividad se hizo en 1621, probablemente está también muy ligado a los ciclos naturales y a las culturas que están que relacionan sus creencias también con los ciclos naturales del año. Bueno, pero es el día seguramente más importante que tienen los estadounidenses y creo que los canadienses también. Este de Thanksgiving Day, que se realiza la cena especial en la noche del último jueves de noviembre. De noviembre, sí, es impresionante como este feriado es tan importante como la Navidad. La Navidad también es muy importante, pero el Día de Acción de Gracias es casi como una Navidad. Bueno, y la tradición de perdonar a los pavos se remonta al presidente Abraham Lincoln en 1863, de perdonar a los pavos. Los historiadores afirman que perdonó la vida a un pavo después de que su hijo Tad se hiciera amigo de él, Abraham Lincoln. Y después el indulto, a ver, ¿dónde está eso del indulto? Porque es importante también. El indulto del pavo por parte de la Casa Blanca se convierte en una tradición. Antes de 1947, los obsequios de pavos al presidente de los Estados Unidos se remontaban a la década de 1870. No se mencionaron indultos presidenciales reales, pero en 1963 el Washington Post informó que el presidente Kennedy dijo: mantengámoslo en marcha, refiriéndose al pavo regalado, y utilizó tanto las palabras perdón como indulto en el artículo. ¿Así? Sí. Bueno, y es la fiesta más importante que tienen ustedes, digo, porque vos sos parte estadounidense y parte paraguayo. Y el agradecimiento es muy importante, es muy importante. Por eso te digo, es tan importante como... no es el único feriado importante, es un feriado muy importante, pero como fue... Pero es más importante que la Navidad. No creo que sea más... yo diría que tiene la misma importancia que la Navidad. La Navidad es muy importante también, es regalarse cosas, es el árbol, pero como la Navidad no tiene la asociación histórica que tiene el Día de Acción de Gracias, que es esta unión de dos culturas, de dos civilizaciones, de los colonos que venían de Inglaterra con los aborígenes que estaban ahí, de agradecerse y de ayudarse mutuamente para la sobrevivencia y bueno, ese encuentro pacífico que no se pudo sostener en el tiempo, en el sentido de que después sí hubo algunas o muchas desposesiones y muertes sobre las poblaciones aborígenes, pero ese primer encuentro sí fue pacífico, fue parecido al recibimiento que tuvieron los colonos españoles acá por los guaraníes, ¿verdad? Que fue una fiesta, una unión y no un encuentro hostil. Sí. Bueno, se le atribuye al presidente George W. Bush haber convertido el indulto presidencial anual de un pavo en la tradición que es hoy. En 1989, hace 35 años, mientras los activistas por los derechos de los animales protestaban cerca, aseguró a la multitud George W. Bush, esa multitud reunida, y al excelente pavo, que al menos ese no estaba destinado a la mesa de nadie. Se le ha concedido un indulto presidencial a partir de ahora, dijo Bush, y agregó que el pavo vivirá el resto de sus días en una granja para niños
no muy lejos de aquí. Sí. Y todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Sí, todo el mundo está siguiendo, incluso... No, te quiero decir estas anécdotas así Sí. de los presidentes, porque cada uno tiene su manera de pensar respecto a este día y al indulto o no al pavo, Claro, digamos. Claro, la Casa Blanca es como la casa de todos, o sea, es el símbolo de todos los hogares americanos, y entonces están las mascotas de la Casa Blanca, está lo que hace el presidente, la cena navideña presidencial, la cena de Acción de Gracias presidencial, y en estos días incluso hicieron algunas bromas sobre que había otro pavo que fue perdonado, que es el presidente electo Donald Trump, en el sentido de que... Sí. de que la justicia por lo menos retiró por el momento, puso en suspenso algunos procesos. Entonces, el pavo Trump fue perdonado. Sí. Bueno, aquí lo que pasa es que Theodore Stimson es Harris. No, demócrata, no hace falta, simplemente somos liberales, creemos en la libertad, la democracia, y este señor representa una amenaza para la democracia y la destrucción de la democracia. Esperemos pero que... hoy es un día de acción de gracias, sí, no vayas a mezclarlos tanto. No, por eso te digo, el primer pavo en ser perdonado fue el... El primer pavo fue... fue Bueno, decime, ¿qué pasaba en 1620? ¿Por qué comenzó esto a través de esta tradición del Día de Acción de Gracias a partir de 1621? Que fue el primer Día de Acción de Gracias, como una variante de los festivales que se celebran en el mundo con motivo de la cosecha. El Día de Acción de Gracias se remonta a un banquete que tuvo lugar en el año 1621 entre los peregrinos ingleses que fundaron la colonia de Plymouth o Plymouth. Claro. En el lugar que actualmente se denomina Massachusetts, y los indígenas de la tribu de los Wampanoag. Son dos culturas que obviamente se encontraban por primera vez, no hablaban el mismo idioma, no tenían la misma religión, pero podían ayudarse en darse comida, en mostrar cómo sembrar maíz. Creo que había un maíz que era autóctono de los Estados Unidos que aprovecharon los peregrinos. Entonces, la comunicación a través de darse las cosas y del agradecimiento es muy importante, y por eso tiene tanto poder este feriado, y es tan importante histórica como en todo sentido, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Los peregrinos habían llegado a Estados Unidos en 1620, cruzando el Océano Atlántico para separarse de la Iglesia de Inglaterra, que era la iglesia oficial, y para poder practicar libremente su particular forma de puritanismo. Acá comienza la historia. Sí. Habiendo llegado tarde a la colonia de Plymouth para cultivar la tierra y faltos de comida fresca, los peregrinos padecieron un terrible invierno entre 1620 y 1621. La mitad de la colonia pereció por causa de las enfermedades. La primavera siguiente, los indígenas Wampanoag enseñaron a los colonos a cosechar maíz y otros cultivos autóctonos, y también enseñaron a los recién llegados a pescar y a cazar. Los indígenas Wampanoag, no sé si se pronuncia bien así, tenían una sociedad avanzada ya en aquella época que se había sentado en la región desde hacía miles de años, según dice el Museo Nacional del Indígena Americano. Y en el otoño de 1621, los peregrinos tenían mucho que agradecer dada la abundancia de la cosecha de maíz, cebada, habichuelas y zapallos. Los colonos y sus benefactores Wampanoag, que trajeron carne de ciervo para asar, ¡qué delicia!, organizaron un banquete para expresar su agradecimiento por las bendiciones recibidas de Dios Todopoderoso.
Aunque es sabido que los colonos aportaron aves de corral para el festejo, el resto del menú sigue siendo una incógnita. Los peregrinos posiblemente trajeron pavo, patos y otros animales de caza, mariscos como mejillones, langostas y anguilas, así como verduras, uvas, ciruelas y nueces, manzanos. Dios mío, qué delicia todo eso. Ahí está el maíz. Pilgrims. Pilgrims, sí, los peregrinos. Sí. Peregrinos son pilgrims. Fíjate que ellos vienen porque no podían practicar su forma de puritanismo en Inglaterra. O sea, no es que eran musulmanes, ni judíos, ni de otra... Eran cristianos, pero incluso por las restricciones religiosas que había en Inglaterra, ellos no podían practicar libremente esa religión. Entonces, desde el mismo inicio de lo que sería después el Estado norteamericano, fue muy importante y es muy importante el principio de separación de iglesia y Estado. Después llegó... Sí, separación de iglesia y Estado. Sí. Ahí están las frutas deliciosas. Sí. Llegaron muchas denominaciones cristianas después, que no tenían un relacionamiento precisamente amistoso. Dentro, bautistas, anglicanos, con el tiempo llegaron, los holandeses que llegaron tenían su forma de cristianismo, no estoy seguro exactamente cuál, pero con el tiempo habían diferentes denominaciones en los Estados Unidos. Entonces cuando se hace la Constitución, se mantiene ese principio como un principio fundamental, el de separar la iglesia y el Estado. Y que no haya un culto oficial, no haya es básico eso, de que cada culto pueda practicar libremente su religión. Incluso cuando llegaron los católicos, eran perseguidos. Y no eran parte del establishment tradicional. Pero principalmente llegaron muchos católicos irlandeses después, más adelante. Por eso que eso siempre se mantuvo. Y una de las cosas y uno de los problemas que tiene Estados Unidos en este momento es un revisionismo a la separación de iglesia y Estado. Entonces, mucha de la base política del Partido Republicano en este momento, de cierta forma, trata de hacer de que su forma de evangelismo sea algo que se enseña en las escuelas y que sea una especie de religión oficial. Y eso tiene mucho impacto en otras políticas con respecto a los derechos de la mujer o del respeto a minorías. Y es parte de las tensiones que hay ahora en Estados Unidos, es un revisionismo a este principio que es básico, que en el mismo momento de que llegan estos peregrinos a los Estados Unidos, llegan justamente porque son perseguidos religiosos. En 1620. Y nunca más, y después llegaron otras denominaciones que tuvieron que convivir, entonces nunca más quedó como un principio que nunca más se discuta o que nadie sea perseguido en los Estados Unidos por motivos religiosos. Por eso es un principio básico el de la tolerancia, ¿verdad? Y el Día de Acción de Gracias lo celebran todo. Quien sea musulmán, judío, el que se sienta americano, hoy va a estar celebrando el Día de Acción de Gracias y como un día de unión nacional y de tolerancia. Bueno, qué interesante. Es un recuerdo también del papel que tuvieron los indígenas oriundos en el primer Día de Acción de Gracias, una festividad que se llevó a cabo para agradecerles a estos el que compartieran su conocimiento y habilidades para con aquellos que venían de Inglaterra y que no sabían cómo poder empezar a activar ahí en estas nuevas tierras, ¿verdad? Y a través de los indígenas, ellos se munieron de un montón de cosas y empezaron a trabajar la tierra justamente. Sin esa ayuda es probable que los primeros peregrinos no hubieran sobrevivido. El legado de dar las gracias, en particular con un banquete compartido, ha sobrevivido durante siglos
aunque varios presidentes de los Estados Unidos a partir de George Washington en 1789 emitieron proclamas en honor del Día de Acción de Gracias, no fue hasta la proclama del presidente Abraham Lincoln en 1863, creo que fue el presidente número 14 de los Estados Unidos, Lincoln, que el Día de Acción de Gracias se declaró como feriado nacional anual. Lincoln determinó que se celebrará el último jueves de noviembre este Día de Acción de Gracias. Esto sucedió durante los oscuros días de la Guerra Civil, pero Lincoln dijo que en los tiempos difíciles era aún más apropiado que las bendiciones fueran reconocidas con gratitud como con un sentimiento y una voz por todo el pueblo estadounidense. Y una resolución legislativa de 1941 se trasladó al cuarto jueves para asegurar una temporada más prolongada del Día de Acción de Gracias para las compras navideñas en años que hubiera 5 jueves en noviembre. Cada año el presidente también perdona, entre comillas, a un pavo de Acción de Gracias, aunque en realidad es a 2 pavos, con uno de reserva en caso que el primero provoque desmanes durante la ceremonia. Y las 2 aves perdonadas que se libran del horno pasan el resto de sus vidas en un zoológico infantil. Son 2 pavos entonces. Sí. Bueno, decime, hay una casa muy particular ahí que recién se pasamos imágenes ahí, José, de esa casa antigua. En esa casa, ¿qué se desarrolló en esa casa? Recién pasaste ahí, donde estaba esa casa. ¿Esa casa qué es? Digamos, ahí está. En esa casa ahí se conmemoró ¿cómo se llama? La verdad que veo la ventana que puede ser... ¿La Constitución de los Estados Unidos? Puede ser que... Bueno, veo que una mujer está escribiendo. Tal vez sea la vista de... No, una casa a la que concurre la gente para... es una casa histórica, obviamente. Ese es Lincoln, ¿verdad? Ese es Lincoln. Bueno, es un actor que hace Lincoln, ¿verdad? Sí, ya sé, sí, claro. Ese es un actor que hace Lincoln. Ahí... No sé si estaban tratando de recrear la firma al decreto por Lincoln de la primera ceremonia de perdón presidencial al pavo, o esa mujer era la secretaria, no sé, porque bueno, ahí no importa. Sí. ¿El presidente 14 o 16? Para mí que era 14. ¿Quién dice 16? Ahí dice 16. Presidente número 16. Lincoln, presidiendo Estados Unidos. Bueno, y ahora asume el 20 de enero el presidente número 47, en este caso Trump. Bueno, es el presidente que significa mucho que haya sido Lincoln el que empezó con la tradición. ¿Por qué significa mucho? Porque es el presidente que salvó los Estados Unidos. ¿Sí? Y el presidente que salvó la democracia, que justamente ahora está en veremos. ¿Por qué salvó en aquel momento los Estados Unidos? Porque los estados del sur querían salir de la Unión. Es más, nombraron un presidente y todo, y se retiraron del Congreso. Y comenzó la guerra civil. La famosa guerra civil. Entonces Lincoln dijo, bueno, esta es una prueba, si puede existir en la historia un país en donde se reconozcan ciertos derechos inalienables y pueda sobrevivir a la prueba del tiempo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Convivir todos juntos. Y sí, que pueda haber un gobierno que sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Que fue su mensaje después de la batalla de Gettysburg. Entonces, quedó acuñada esa frase, ¿verdad? Claro, quedó acuñada esa frase y fue él la que la pronunció después de esa batalla famosa, pero estaba en veremos si los Estados Unidos seguían como una unión que
como una unión de estados, como es hasta hoy. Y sobre todo estados en los que se reconozcan los derechos naturales o fundamentales del hombre, reconociendo que esos derechos no dependen del Estado ni de ser súbdito o sujeto de otro soberano. O sea, estos peregrinos que llegaban a Plymouth, ellos eran libres o no libres en la medida que la corona británica o la corona inglesa les reconozca como súbditos de la corona. O sea, el inglés era libre porque su corona lo declaraba tal. Y esa ciudad... Y entonces con eso rompe Estados Unidos al decir, nosotros ya a partir de ahora hay ciertos derechos que no dependen de ningún Estado, de ningún reconocimiento de derecho positivo, sino que son verdades que son tan autoevidentes, que nacen de la misma razón y que le pertenecen a todos los seres humanos, independientemente... De la misma esencia humana. Que nacen de la misma esencia humana y no dependen de una nacionalidad o de una pertenencia a un Estado determinado. Por eso ellos, la libertad religiosa a la que ellos aspiraban y a la que ellos querían, su libertad de profesar su religión nacía de su propia dignidad humana y no de que un Estado les reconozca o no el derecho a profesar la religión de su preferencia. Y bueno, eso puso ese experimento, el experimento político más importante de todos los tiempos que nace con la Revolución Norteamericana, porque cambia fundamentalmente, hay un antes y un después. Ese experimento político estuvo durante la Guerra Civil en suspenso, no se sabía si iba a continuar o no. Y bueno, el norte logra imponerse, Lincoln logra ganar la Guerra Civil, y ahí renace los Estados. Prácticamente es un renacimiento de Estados Unidos. Entonces... por eso es muy importante y muy significativo que un estadista de su importancia le dé la significación al Día de la Acción de Gracias. Es como una reunión de todo el pueblo americano en torno a esta festividad, ¿verdad? Bueno, decime, esa colonia Plymouth, sí. ¿Por qué fue tan importante? Porque a partir de ahí hubo la reunificación, ahí se celebró el primer Día de Acción de Gracias. Ahí fue el primer día. No, ahí se asentaron estos peregrinos. En Plymouth. En Plymouth. La primera colonia. Ellos lo fundaron. ¿Sería la primera colonia? Sería como un pueblo de ellos, ¿verdad? No existía antes eso. Sería una colonia, lo que no quiero nomás es confundir colonia con las 13 colonias, ¿verdad? Era un pueblo. Era un primer pueblo de fundaron ellos. Que fundaron ellos. En 1620. Sí. Más o menos. Sí. Plymouth. Sí. Y como decía, no sabían si iban a sobrevivir, no sabían a dónde llegaban, no sabían si la tierra le iba a... Y bueno, incluso estuvieron a punto de perecer, como refiere el material que estuviste pasando, y lograron sobrevivir a ese primera fase de su desembarco en los Estados Unidos, y con la ayuda de los aborígenes y con la ayuda de una naturaleza tan prodigiosa como la que se encontraron. Y entonces agradecer a Dios y al destino que haya sido así, no de otra manera, ¿verdad? Ponerle una colonia que se fundó acá mucho tiempo después, ¿verdad? Pero durante el gobierno López, la de Nueva Burdeos, que no sé si la idea fue traer el vino al Paraguay o algo, pero le dijo, ustedes no pueden estar en Asunción, tienen que estar del otro lado del río. Y bueno, esa colonia prácticamente perecieron todos o se terminaron yendo de ahí porque no pudieron sobrevivir a los ataques de los indios chaqueños y también a las dificultades mismas del Chaco, ¿verdad? Bueno, entonces no todas las colonias tienen éxito y sobreviven a la prueba del tiempo. Esta, sin embargo,
bueno, se encontró... Sobrevivió. No solamente que sobrevivió, sino que dio nacimiento a un feriado distintivamente norteamericano y de los más importantes para la nación norteamericana, y yo creo que en muchas otras partes. Y a una de las marcas de automóviles más afamada, Plymouth. Plymouth, sí. ¿No te parece? Bueno, que ahora, no sé si existe todavía Plymouth, pero bueno, ahora Ford y General Motors y Stellantis, creo que se llama la fábrica. Plymouth, pero famoso coche era. Sí, puede ser fuerte. Que exista. Yo no conozco muchos automóviles, pero hay como 3 fábricas importantes en Estados Unidos. Creo que Stellantis es una que hizo una fusión con Chrysler y otras marcas, Jeep, Maserati y otras. Bueno, estas ahora no van a poder enviar a México porque Trump, en represalia bueno, él dice represalia política a México, le va a imponer una tarifa del 25%, tanto a México como a Canadá. Resulta que el mercado... Dice que la presidenta de México es muy amiga de Harris. No creo. No, yo te estoy haciendo un chiste. ¿No? Sí, bueno, sí. Decime, te agradecemos digo mucho. Que ella tuvo mucha firmeza en decir, mira, nuestro mercado es uno de los mercados más importantes para los Estados Unidos y todas las marcas americanas entran al mercado mexicano. Así que esta tarifa lo único que va a hacer es... nosotros vamos a retaliar con más tarifas. Y el problema de consumo de fentanilo es un problema americano. Nosotros tenemos miles de muertos acá en esta lucha. Todas las armas que circulan en México son de producción americana. O sea, ahí ya hay tensiones, ¿verdad? Ya sé que van contra el espíritu de agradecimiento y de todo, pero bueno, se vienen estas, justamente, la acción de gracia simboliza la capacidad humana de cooperación, de unirse estos peregrinos con unos aborígenes, ¿verdad? Y no precisamente el espíritu que vemos en el presidente electo, que es un espíritu de hostilidad, de agresión, de una retórica violenta. Bueno. Y bueno, esperemos que el mejor espíritu... Vos sos, ¿cómo se llama? Demócrata, ¿no? Sí. Liberal. De espíritu liberal. Pero vamos a ver qué pasa a partir del 20 de Partido enero. Demócrata. Pero vamos a ver qué pasa a partir de enero 20, ¿verdad? Sí. Y ahí después... Bueno, querido Stimson, querido Theodore Stimson, querido Teddy, thank you very much y muchísimas gracias y felicidades por Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Thank you. I appreciate it. Bueno, así que a todos los amigos que celebran esta fecha grata. Happy Thanksgiving, Emmanuel, and all your team. All your team, claro, todos. Todo el equipo. Sobre todo, so you have to cook a turkey tonight. Claro, you have to cook a turkey tonight for the team. Claro, se le está cayendo la baba por lo del pavo que van a comer esta noche, por supuesto. Acá tenemos que hacer el próximo año un pavo acá. Un pavo, vamos a empezar a cocinarlo, ¿verdad? Sí, con receta íntegro. Sí. Y después nos comemos. Sí. Y es acá en esta mesa vamos a hacer un almuerzo Thanksgiving. Pero la propiciadora de todo esto hace muchos años aquí fue un auspicio. Sarah Hale. ¿Te acordás de Sarah Hale? No. Sarah Hale, ahí está en pantalla. Ella fue la que le escribió una carta a Lincoln diciendo... entonces son las imágenes de que ella estaba escribiendo la carta. Claro, y ella le escribió una carta a Lincoln y le dijo hay que celebrar y agradecer al Dios Todopoderoso por todo lo que nos brinda la naturaleza y el esfuerzo personal nuestro, ¿verdad? Sí. Ahí está, carta a Lincoln de Sarah Hale solicitando el Día de Acción de Gracias que se... Ok, aprendí algo gracias a vos. No, gracias allá a la gente como no conocía esta parte de la historia. Lo que sabía sí que Lincoln fue el primer presidente. Que eso es muy importante. Marcelo es el que nos está poniendo esto. Y a quien agradecemos a toda la gente que conforma este team. Bueno, muchas gracias. Muchos paraguayos siguen este programa en los Estados Unidos. Sí, muchísimo. Y entonces yo supongo Tengo un hermano en Estados Unidos. Y es toda una tradición en su casa este día de Thanksgiving. Así que un abrazo grande a todos al querido los paraguayos. Juan y a toda su familia. Juan María Masigullari, que está allá en ¿cómo que se llama? En el sur de la Florida,
así que al norte de la Florida, muy cerca del Golfo de México. Sarasota, en Sarasota están ellos, que es un hermoso lugar. Y bueno, así que van a reunirse esta noche, van a estar esta noche con el famoso pavo. Excelente. No, y esto trasciende el origen, trasciende la religión. Acá es una celebración universal para todos. Y todos los paraguayos que estarán en Estados Unidos estarán celebrando. Así que Happy Thanksgiving para ellos, para la comunidad paraguaya en Estados Unidos. Muchas gracias. Pero hay problemas también. Sí, para mi hermano. Pero hay problemas también, al parecer. Bueno, ahí eso es lo que dice la canción de Coldplay, Trouble, del año 2000.